El primer capítulo lo vamos a dedicar a las concepciones metafísicas del ente. Hay una fenomenología ética del ser. Kojève, en su curso sobre dialéctica del amo y el esclavo, enfatiza, ¿sí?, sobre la certeza y la verdad, y que de ella deviene la verdad de la certeza y viceversa. Es decir, autoconciencia, el tema central del desenvolvimiento de la historia en Hegel, ¿no? La autoconciencia. A partir de estas premisas hegelianas que Kojève, aunado a un impecable trabajo sobre el genio autor de la fenomenología del espíritu, partirán las experiencias escritas en este apartado sobre la fenomenología ética del ser. El ser es el más oscuro de los conceptos, el concepto indefinible, la unidad fenoménica metafísica de toda explanación de lo entendible y lo inteligible. El ser es el más universal de todos los conceptos. Si el ser es un caso raro que posibilita la incapacidad de toda definición, es menester abortar las tácticas filosóficas consistentemente y eficacia. Desde Aristóteles hasta Hegel, el rasgo fundamental del ser es la conciencia. El ser llega para clasificar el mundo, como en Heidegger. El ser, antes de ser un ser, fue algo, y ese algo determinará su calidad óntica experimental, y también, ¿por qué no?, existenciaria, de lo que es ser ya un ser en el mundo. Cuando este ser es ya lo que es decir, es el ser, puede predefinirse y desterritorializarse en un éxodo. Este éxodo nosotros lo vamos a llamar óntico mundano. El éxodo óntico mundano no puede ser sino óntico mundano porque es una expulsación del sujeto, es decir, el sujeto que se expulsa para afuera, que no es lo mismo que el sujeto del para sí, sino que es el sujeto óntico mundano del éxodo. En las experiencias del mismo ser en su ipseidad. Este concepto de ipseidad lo vamos nosotros a extraer en su materia rebosante sartreana en el libro de Le Trait de Legnant. El mundo es un ente que succiona entes, pero dentro del mundo hay un Geist, es decir, el espíritu de Hegel, que dirige al hombre para su exposición visual de la res extensa de los entes, de las cosas que están de fuera de los entes, intramundanos, como mencionaba Heidegger. El ser es ser porque previamente fue un ente. Dicho ente no fue nunca ente por falta de autoconciencia, que en tanto ente era ente de los entes y no ser de los entes como el ser. La verdad y la certeza radican en el ser cuando es capaz de diferenciar los entes y separa de sí cualquier desmigajamiento ontológico que como realidad de lo unible pudiera ser negado. El ser entonces es ser porque sabe que previo a eso fue un ente, que no nació o apareció en el mundo siendo un ser, sino que se dio ese ser, y es esa la más dignificante de la realidad, autoperceptible de la conciencia del hombre, cuando no solo es ser, sino que sabe que lo siento. Desde los griegos, quienes consideraban descendiendo de los dioses, y a partir de esta hipótesis parte la idea del ser no como origen del hombre mismo, sino como extensión única de una raza perfecta. Toda esa filosofía, todo ese verbo occidental, no hay que negarlo. Gran parte de la filosofía latinoamericana que hoy está imperando porque grita ya no más occidente, están haciendo algo terrible, porque sería olvidarse de las bases de la ciencia, Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que somos capaces de hacer filosofía, somos capaces de hacer
somos capaces de hacer ciencia porque pensamos, porque a diferencia de lo que consideraban filósofos como Heidegger, filósofos como Karl Jasper, que nadie más podía hacer filosofía sino los alemanes, eh, en Latinoamérica tenemos grandes pensadores. Lo que no hay que hacer es tratar de descentralizarse de la filosofía de Occidente y centralizarse en la filosofía latinoamericana, que es filosofía de núcleo, es decir, los que hacen filosofía latinoamericana no salen de la ciudad capital, no salen de la ciudad capital y se olvidan de los pueblos que están a su alrededor, y eso es centralizar la propia filosofía que ha nacido de la descentralización de Occidente. En medio de este brevísimo recuerdo histórico, es inevitable esgrimir el origen genealógico de la moral como constitución ilustrativa del ser. Nietzsche, como bien se sabe, apunta a una percepción de lo ocurrido del pasado, y es precisamente en la sociedad griega donde él halla el núcleo ético del ser. Según Friedrich, los griegos se autonombraban los veraces, los poderosos, los que mandan, los que tienen carácter para ordenar, y no solo eso, les adjudica la extensión lingüística con su superioridad. Los veraces se hacen llamar aquellos aristócratas griegos en los que radica la verdad absoluta. En ellos nacía y prosperaba toda exégesis de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, la eticidad moral. El anterior desglose adquiere ya en su forma más fácil una comprensión perceptible del fenómeno existencial caótico y ontológico de lo ético. El ser es lo correcto, en tanto hombre teleológicamente explotable. No es, y al mismo tiempo lo es. El ser fue desde siempre un inquisitivo modus operandi académico de los más excéntricos y geniales filósofos de la historia. Desde Parménides, el ser se halla entre un ocultamiento y un desocultamiento. Buscar la verdad en su claridad más verdadera solo llevaría a ser parte de dicha claridad, porque el ser se desoculta cuando se experimenta desde el fondo. Como en Nietzsche, el hombre pende de una cuerda entre el animal y el superhombre, y bajo él un abismo inimaginable. No es precisamente este abismo un sistema moral opresor que necesariamente exige ser algo más de lo que ya es. La percepción del ser cambia ahora con Merleau-Ponty, quien reordena las sensaciones, el campo y partes indivisibles para una totalidad de la percepción de las sensaciones que conducirían a la experiencia fenomenológica del ser. Allí pillamos también el giro lingüístico heideggeriano, porque si es la percepción quien en su dinámica perceptiva adopta la autoconciencia de lo que el cogito prereflexiona y reflexiona, no solamente aumenta el grado de desenvolvimiento del Geist, del espíritu, sino que adentra el pensar de lo pensado al mismo reconociéndolo. Así, esa temible sustancia impalpable que es el hombre consciente de su ser, se hace ese dar. Cuando hablamos de lo ético del ser, no se habla de lo ético en el hombre, ya que el hombre es algo dado y el ser es algo que no es. Pero esa calidad de no es, ¿sí?, ese verbo que tanto se habla en la filosofía, es el no es lo que no es, pero es lo que es, porque parte de la lengua, es decir, parte del conocimiento que no es, y en ese entonces ocupa un lugar, que es el de ser. Pero el no es el no es, no lo siendo, sino que es la posibilidad de lo que llegará a ser. Pero cuando se habla del ser y su eticidad, entra en juego la posibilidad axiológica de dicho ser. ¿En qué medida todo ser es ser de lo bueno y lo malo? Las experiencias históricas apuntan a una cadena trágica, donde el hombre ha sido protagonista de su ser y no el ser protagonista del hombre. En la Francia de la Revolución, uno de los valores más atesorados era la de la liberté, que presumiblemente tuviera su fundamento axiológico en la frase jacobina: el rey debe morir para que el pueblo viva, pero alguien tiene que morir, sin olvidar los valores que el sistema mundo, tanto Cristóbal colonista e inglés, el yo conquisto, porque el yo conquisto es la ética del hombre moderno, el yo conquisto es la ética del hombre moderno, el yo pienso es la ética del hombre ilustrativo. Es decir, Descartes se quedó corto, porque el primero que centralizó al sujeto fue Cristóbal Colón, ¿sí? Yo no puedo radicar aquí, yo tengo que salir.
Y también Cristóbal Colón da los primeros indicios de conciencia existencial fenomenológica del ser de la eyección, del ser hacia afuera. No nos quedamos aquí, salimos, nuestros proyectos son afuera, y salió Cristóbal Colón. El yo conquisto es previo al yo soy. El yo conquisto es la ética del sujeto que conquista, mientras que el yo ético, el yo soy es el yo de la ética del sujeto ilustrativo. Atesorará sus fines en las épocas industriales donde los valores cambiaron de piel para metamorfizar en valores de esfuerzo y trabajo, dejando a un lado el capital esencialmente humano. Aquí hemos concluido esta parte. Nos vamos a adentrar en el último tema de este discurso inaugural sobre la incorporación ontológica del ser en el giro lingüístico del hombre cognoscente. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿El hombre puede pensar? En los cursos impartidos por Heidegger entre 1951 y 1952, rescatamos una misiva filosófica impresionante. Pocos han desarrollado este tema como Heidegger. El hombre puede pensar en tanto tiene la posibilidad de hacerlo, mas tal posibilidad no es todavía una garantía de que seremos capaces de realizarla, ya que solamente somos capaces de hacer aquello a que tendemos. ¿Qué intenta decirnos el gran filósofo con esta parte? Para Heidegger el ser es el Dasein. No nos vamos a detener para aclarar eso. Es un ser ahí, un ser que en su unidimensionalidad está condicionado por el tiempo y por los entes que lo rodean, que significan su condición de ser. Empieza considerando la trascendencia del ser desde lo medieval hasta lo histórico. El ser es ser porque sabe del ser y no solamente sabe ser, sino que pregunta por el ser, y esta pregunta redirecciona el pensamiento del ser en una dinámica dialéctica. Todo lo que el ser comprende es comprensión de ser, y de ser comprensión de ser es comprensión de los entes en su universalidad óntica. Todo preguntar del ser es una exterioridad del ser. La pregunta, ¿quién como ser se pregunta por el ser? El ser es extensión de sí mismo, mas no de a sí mismo, o como en Hegel, que unifica el ser en un absolutismo poco comprendido por teóricos y críticos. El ser, llegando a su ontología del ser, conoce de su ser porque es ser, y lo es porque es ser de algo, y lo es de su ser en la proximidad de lo oculto. Recordemos que para Husserl, el maestro de Heidegger, el fenómeno puede manifestarse oculto, y es precisamente cuando el hombre en su categoría descategorial estima su ente que adquiere forma morfológica. El fenómeno fenomenológico es morfológico, porque el hombre es ser y es hombre, porque él mismo ha tramado el largo camino del fenómeno donde se manifiesta, ¿sí? Es decir, si el hombre está caminando por un bosque, muchos fenómenos pueden ocurrir, pero en ese bosque, el fenómeno fenomenológico, ¿sí?, es el camino por donde está pasando en esa parte del bosque. El fenómeno viene a ser lo que va a aparecer. Si se le aparece una cueva, por ejemplo, en medio del camino, es el fenómeno que está oculto. Pero el fenómeno fenomenológico, ¿sí?, es el camino que el hombre ha tomado para ir en ese bosque. Ahora, ya que lo anterior ha quedado claro, por su sencillez, retomaremos la pregunta ética por el ser. ¿El ser es lo correcto en tanto hombre teleológicamente explotable? Para responder a este cuestionamiento habría que anteponer como pregunta: ¿soy ya un ser correctamente ético? Por ello logro formular una pregunta que atenta contra la unidad cógita de mi ser, porque es gracias a que soy que puedo preguntarla y así superar todo fenómeno del ser. Ese es el giro lingüístico, señores, y el análisis que aquí nos encontrará, no por poca preparación, sino por didáctica estratégica, es la incorporación ontológica del ser del hombre cognoscente. El hombre puede pensar, advierte, que el hombre no está pensando, no porque no lo esté haciendo, sino que en él el pensar está,
como señalado biológicamente, pero sin su extensión existencial, porque el ser, al ser un ser ahí, siempre va a ir delante y después de los entes. La razón aquí se torna maquiavélica porque puede deducirse que la razón es una unidad viva, independiente del hombre a partir del ser del ente de la razón. La pregunta inmediata del ser es el ser inmediato en la medida de la inmediatez. Lo inmediato surca la mente sin que lo ontológico prevenga una aparición a lo pensado. Es irse detrás por detrás del pensar mismo. El hombre puede pensar siempre y cuando no solo sepa que lo hace, más debiera pensar el cómo está pensando, si como hombre o como ser, que en su esencia es del ahí. Es decir, si el hombre puede pensar, no es porque anteponga su pensar a su pensar mismo, es un pensar que involucra lo próximo, no esperando a partir del ahí, y lo ahí, como señala Heidegger en su Tiempo y Ser, lo ahí es lo ahorita, lo presente. El hombre puede pensar es entonces para el ser de la hora lo que el hombre puede pensar del ahí a lo próximo, pero es solo una parte de la frase. El hombre puede pensar en tanto tiene posibilidad de hacerlo, en tanto tiene posibilidad de hacerlo. ¿Qué posibilidades posibilitan la gestión del ejercicio pensativo del hombre que puede pensar? Dichas posibilidades son el mundo. El mundo entrega en su enormísima gama de posibilidades la posibilidad de tenerla y tomarlas y posibilitarse. Es decir, si el hombre puede pensar es porque tiene posibilidad de hacerlo. Sin estas posibilidades de pensar su ahí, y desde que su ahí se dirige al pensar mismo, no del sé que pienso, partir de su posibilidad de pensar, su ser ahí, y no su pensar desde el hombre que sabe que piensa, en tanto tiene posibilidad de hacerlo, porque esto debe de quedar claro para todos los que quieran adentrarse a los conceptos oscuros del genio de Alemania. El ser ahí es el hombre de la comodidad del pensamiento, porque no radica en sí mismo. Todos los proyectos son proyectos del futuro, porque solo los proyectos de futuro van a hacer que el pasado ya no empuje, sino que el futuro jale. Y en tanto esta posibilidad le posibilite pensar desde su ser ahí, porque todos pueden pensar, aunque este pensar no sea del ser ahí. Pero es precisamente aquello que ejerce potencial en lo pensativo del ahí, lo que es posibilidad y entrega la posibilidad de pensar. El hombre puede pensar si su pensar no solamente termina en saber que piensa, sino que piensa desde su ser ahí y lo próximo, porque las posibilidades de pensar desde su ser ahí, ya previamente condicionadas en esencia, les otorga pensar y pensar desde el ahí. Mas tal posibilidad no es todavía una garantía de que seremos capaces de realizarla. Este apartado de la frase es fácil de desarrollar. El hombre puede pensar en tanto tiene posibilidad de hacerlo desde su ser ahí, y las posibilidades que tiene posibilitan este tipo específico de pensar. Lo que quiere decir el fragmento, mas tal posibilidad no es todavía una garantía de que seremos capaces de realizarla. Es que se puede pensar desde el ahí, es decir, desde la comodidad del futuro, y que gracias a las posibilidades este pensar pueda llevarse al mundo. Pero ¿qué pasaría si, a pesar de contar con dichas posibilidades, estas no posibilitan este pensar? Es decir, aunque el ser sea un ser ahí, no pueda pensar desde ese ser ahí. Lo que aquí nos dice Heidegger es que las garantías que posiblemente nos puedan dar el pensar siempre van a estar sometidas a otro tipo de pensamiento. Es decir, la persona que ha estudiado toda su vida filosofía y que toda su vida se ha repetido filosofía, pero que nunca ha tenido una idea propia, ¿sí? Ha pensado, claro que ha pensado mucho y ha desarrollado mucho pensamiento, pero no ha desarrollado su pensamiento. Recordemos que Heidegger, así como Gadamer, eran filósofos eurocentristas, más que eurocentristas, euromisticistas, que consideraban que solamente los alemanes podían pensar. Esta posibilidad sufriría una explosión cósmica ontológica. La posibilidad no es todavía una garantía de que seremos capaces de realizarla, que es lo que yo les comentaba. El ser, no ser capaz de realizarla, solo sometería el ser a un parapléjico ente que con todas sus posibilidades no pueda, no porque en sí no pueda, sino por su inutilidad óntica. El hombre puede pensar si su pensar no solamente termina en saber que piensa, sino que piensa desde su ser y lo próximo, porque las posibilidades de pensar desde su ser, ya previamente condicionadas en esencia, les otorga pensar y pensar desde él ahí,
la comodidad del futuro, pero sin mencionadas posibilidades no son una posibilidad, no para que se realice ese pensar, sino porque desde su posibilidad, su ontología es propiedad inútil de la posibilidad, no puede ejecutar la posibilidad que adquiere, ya que solamente somos capaces de hacer aquello a que tendemos. A lo que tendemos, ¿qué implica tender a algo? Aquí la implicable a lo tender es la dirección de, hacia algo, res, ente, hacia dónde. En suma, el hombre puede pensar, en tanto tiene posibilidad, pero esta posibilidad no significa que pueda realizarla, porque el hombre tiende a algo, ya que solamente somos capaces de hacer a que tendemos. ¿A qué tiende el hombre? El hombre tiende a lo en medida de lo que desea perpetuar. Y aquí vamos a terminar el discurso. El hombre puede pensar en tanto tiene posibilidad de hacerlo, mas tal posibilidad no es todavía una garantía de que seremos capaces de realizarla, ya que solamente somos capaces de hacer aquello a que tendemos. La frase se consume a sí misma, la frase se devora a sí misma.